Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro seminario internacional organizado por la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Mi nombre es Natalia Sánchez y hoy estaré acompañándoles con este seminario, esta pequeña clase magistral sobre lo crítico de la pedagogía crítica. Antes de entrar en materia, antes de considerar justamente cuál es la propuesta que vengo a hacerles el día de hoy, quisiera empezar retomando un poco en donde quedamos con la sesión inmediatamente anterior. Recuerden que venimos de estar conversando inicialmente con la conferencia inaugural de Walter Cohen y luego de ello tuvimos la clase magistral que nos compartió Sagrario hace un par de semanas, en donde nos planteaba este asunto o estas consideraciones acerca de la pregunta, ¿no? Eh, Entre otras, nos planteaba este argumento al que llega Sagrario en su presentación de la responsabilidad de los y las educadoras como alguien que está o debería estar en permanente estado de pregunta, como esa situación en la que la inquietud, el cuestionamiento, la curiosidad implica constantemente estar interrogando la propia práctica e implica estar interrogando pues justamente la realidad en la que esa práctica tiene lugar. Y cerraba Sagrario, perdón, con esta idea, ¿no? De que enseñar, en síntesis, exige crítica, ¿no? Y esta sería un poco la implicación ética de su argumento. Enseñar exige crítica porque justamente, y retomando esta cita de Paulo Freire, nos impacientamos ante el mundo que no hicimos, ¿no? Nos inquietamos con el mundo que no hicimos y al que le debemos acrecentar algo con lo que hacemos, ¿no? Como si la práctica de la educación, como de hecho la práctica de la educación, se viera como la obra con la que materializamos no solamente nuestro ser en el mundo, sino nuestra implicación ética y política con el mundo. Hay allí en esa conclusión, por supuesto, pues ese lugar de enlace, esa bisagra que ordena entonces pues nuestra conversación del día de hoy a propósito de lo crítico de la pedagogía crítica, ¿no? Y de algunas preguntas, pues, que orientarían esta sesión, ¿no? Y es, digamos, la inquietud acerca de, bueno, si enseñar encierra crítica o supone crítica, ¿cuál es el tipo de crítica que se exige de parte de los y las educadoras, ¿no? ¿Hay acaso una epistemología o una metodología de esa crítica, ¿no? Si bien Sagrario nos planteaba que no hay un método para preguntar, sí pareciera haber, digamos, unos horizontes desde los cuales presentar esta postura crítica. Y si los hay, entonces, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cómo hacemos que, digamos, esos referentes éticos, políticos, epistemológicos y metodológicos se trasladen al escenario de lo pedagógico? Como la crítica en ese sentido de las orientaciones y de esas consideraciones generales se vuelve pedagógica y en síntesis, que es nuestro asunto del día de hoy, ¿qué es entonces lo crítico de la pedagogía crítica? En lo que sigue, pues voy a tratar de desarrollar esta tesis. Vamos a ver si lo logro y en síntesis, si luego vamos a poder discutir en extenso sobre esta tesis, sobre los problemas, pero también sobre las apuestas que hay en ella en el foro de discusión que tendremos abierto durante 2 semanas a propósito de esta clase magistral. La tesis que quiero plantearles es la siguiente, ¿no? Planteo que hay en la tradición de la teoría crítica, y no solamente, digamos, la circunscrita a la pedagogía crítica o a la obra de Paulo Freire, sino en general
a esta gran tradición de la teoría crítica en la que agrupo evidentemente, digamos, a la teoría crítica con mayúscula, ¿no? A la teoría crítica que deviene pues de esta tradición marxista digamos, llega a la Escuela de Frankfurt y se desarrolla a lo largo de las diferentes generaciones de pensadores y pensadoras que han participado de lo que institucionalmente se conoce como la Escuela de Frankfurt, pero también me refiero a la tradición de la teoría crítica más en minúscula, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, a todas esas, digamos, consideraciones inclusive más contemporáneas que ha asumido o que han asumido las problematizaciones, las teorizaciones y las maneras de interrogar el mundo de la teoría crítica, pero pues digamos desde otras claves analíticas, desde otros contextos y desde otras preguntas sin duda pues nos alcanzan hasta hoy y que aunque son teorías críticas con minúscula, sin duda también encierran una apuesta para responder a la pregunta por qué es lo crítico de la teoría crítica. Entonces creo que hay en esa tradición tanto con mayúscula como con minúscula, unos asuntos de carácter formal, algunos de ellos ya planteados por Cohen y por Sagrario en nuestras sesiones anteriores, algunos asuntos de carácter formal que darían cuenta de una manera de hacer crítica, ¿cierto? Asuntos formales que retoma Freire en su obra y que tienen que ver justamente con esa inquietud infantil que nos proponía Walter Cohen, pues tanto en sus libros como en su intervención, como en el asunto del preguntar, ¿no? Del inquietarse, del interrogar que nos planteaba Sagrario y que hemos venido abordando hasta ahora en el seminario. Parecen asuntos formales en la medida en que no prescriben un método ni señalan un contenido, sino que más bien tienen que ver con unas ciertas maneras de hacer algo, con unas ciertas maneras de abordar unas cuestiones que, digamos, podrían dar cuenta de la atemporalidad de su condición por su carácter formal, ¿no? Sin embargo, yo lo que quiero plantear es que en la educación, y en particular en América Latina, eso lo vamos a ver ahora, pero en particular lo que quiero plantear es que en la educación estas formas son insuficientes porque pueden terminar siendo mercenarias. Eso es lo que voy a tratar de demostrar en el argumento que voy a desarrollar el día de hoy. Y planteo que en la educación en América Latina, y esto es pues lo que nos convoca en este espacio a pensar la filosofía de la educación en América Latina, creo yo que la educación en América Latina, lo crítico debe ser visto también como un contenido, como unos enunciados acerca de algo, ¿no? Y esto es bastante polémico en la tradición de la teoría crítica, tanto en minúscula como en minúscula. Entonces vamos a tener ocasión de discutirlo en extenso, sobre todo porque pues hay bastantes escepticismos que pueden aparecer en el contexto de esta tesis. Entonces, primero, permítanme plantear mi argumento y luego, pues digamos, en el transcurso de la discusión en el foro podemos ir discutiendo sobre las implicaciones, ¿no? Tal vez no previstas por este argumento. Entonces vamos a explorar cuál es el itinerario de este argumento que he venido a plantearles en la sesión de hoy. El punto de partida de este argumento tiene que ver justamente con estos asuntos formales que hay en la teoría crítica y que Paulo Freire retoma a lo largo de su obra, ¿no? Estos asuntos formales, como les decía, aunque no son pensados en perspectiva formal, porque hay tanto en la tradición de la teoría crítica como en el trabajo de Freire, una apuesta intencionada por, pues digamos, esta dialéctica entre lo teórico y lo práctico, entre la estructura y la agencia, etcétera. Sin duda, pues son unos asuntos que tienen que ver más con unas apuestas que desarrolla Freire en su obra acerca de cómo debería ser esta educación crítica y emancipatoria y qué es lo que debería pasar en ese contexto. Esos asuntos formales, creo yo, tienen que ver con al menos tres asuntos. El primero de ellos
es esta apuesta que hace Freire a lo largo de su obra con respecto a la construcción de una relación democrática. Y esto es muy propio de la tradición de la teoría crítica, es decir, más que hablar de unos contenidos de la democracia o de unas condiciones o unos enunciados que debe contener la democracia para devenir democracia, en la teoría crítica la democracia se caracteriza por la manera democrática en la que procede, es decir, por las relaciones que se construyen en términos democráticos más que por el contenido mismo de lo que podríamos llamar la democracia, ¿no? Dice Ira Shore en uno de sus textos acerca de Freire en el 93 que Freire sugiere que la educación empoderadora no es un nuevo dato o doctrina depositada en los estudiantes, digamos, un poco en contra de la misma tesis de esta clase, ¿no? No se trata de un contenido, no es un dato ni una doctrina que se deposita en los estudiantes, es en cambio una relación democrática y transformadora entre estudiantes y profesores, profesoras, los estudiantes y su aprendizaje y los estudiantes y la sociedad, ¿no? Eh, esta cita de Ira Shore, digamos, creo sintetiza algo muy interesante, digamos, de esa tradición crítica que se encuentra en Freire y que dialoga claramente pues con muchos de sus, digamos, de sus antecesores, por decirlo de alguna manera, en el contexto de la tradición crítica, y es justamente pensar, como veníamos diciendo, lo democrático como una relación más que como un contenido, es decir, como una dinámica de relacionamiento, como una dinámica de conversación, como una dinámica de construcción, digamos, de esa relación entre estudiantes, profesores, aprendizaje y sociedad. Por lo tanto, digamos, sería más un asunto relacionado con la manera en la que se produce esa relación que con el contenido de lo que en esa relación se concreta como un aprendizaje o como el contenido mismo de la educación, ¿no? Parte de lo que señala Shore en su cita, y quisiera resaltarlo, es que de nuevo no se trataría aquí de, digamos, transmitir un contenido, sino por el contrario, de construir una dinámica relacional que estaría más allá de unos temas concretos, sino que se convertiría pues en el referente de lo democrático por la forma en la que ocurre más que por el contenido de lo que predica, ¿no? Ese como primer asunto formal que retoma Freire de esa tradición crítica. Hay otro de esos asuntos formales que tiene que ver con algo que, pues digamos, es una constante en el trabajo de Freire, que es esta insistencia por la dialogicidad, ¿no? La dialogicidad y digamos, la autenticidad de este ejercicio dialógico. Dice Freire en la pedagogía del oprimido que finalmente no hay diálogo verdadero si no existe en sus sujetos un pensar verdadero, un pensar crítico, y aquí viene nuevamente nuestra noción de lo crítico, que no aceptando la dicotomía mundo-hombres, reconoce entre ellos una inquebrantable solidaridad. Este es un pensar que percibe la realidad como un proceso, que la capta en constante devenir y no como algo estático. Una tal forma de pensar que no se dicotomiza a sí misma de la acción y se empapa permanentemente de temporalidad a cuyos riesgos no teme. Cierro comillas de la cita de Freire. Entonces, evidentemente, así como en el primer escenario, el carácter, digamos, estaba inscrito en la relacionalidad, aquí en este segundo escenario, en el diálogo, en la dialogicidad, el asunto no es ni el contenido del diálogo, ni los temas del diálogo, ni la comprensión del mundo que se devela en el diálogo, sino el diálogo en sí mismo, la manera en la que la dialogicidad revela este pensar crítico
que interroga el mundo, que no acepta las condiciones en las que, digamos, heredamos el mundo, pero que, digamos, percibe esta dialogicidad como un escenario de comprensión que no se agota, que no llega nunca a alcanzar unas conclusiones definitivas como un resultado esperado del diálogo, sino que al contrario está en un constante devenir, que nunca agota el diálogo mismo, porque el fin no es una comprensión preestablecida, un contenido, sino al contrario, la forma misma del diálogo, la manera en la que el diálogo ocurre como algo inacabado e inacabable, ¿no? De nuevo, un asunto muy formal al que nos invita Freire y la tradición crítica para pensar la crítica. Lo crítico como la relacionalidad y también como la dialogicidad, ¿no? De nuevo, asuntos formales para pensar lo crítico como un asunto, como una condición posibilitadora, no como un contenido. Y finalmente, este otro asunto formal que aparece en la obra de Freire de manera muy explícita y que de nuevo tiene que ver con un asunto formal es lo que Glass en el 2021 sintetiza como concientización, que es un término que usa Freire en muchas de sus obras y que para Glass, abro comillas, es el término usado por Freire para capturar las complejas características ontológicas, epistemológicas, políticas y éticas de la educación en tanto práctica de la libertad. Su análisis sitúa la formación cultural, la creación del conocimiento y las prácticas lingüísticas como centrales en las situaciones y en la construcción de identidad, lo cual es a su vez necesariamente central para un cambio social revolucionario. Dado que las situaciones son permeadas por ejes de poder y autoridad que establecen estándares y normas a favor de algunos en lugar de otros, la liberación supone la lucha de la gente para ser, sentir, saber y hablar por sí mismos, ¿no? Entonces, este asunto, cierro comillas de esta cita que he traído del texto de Glass, la concientización también implicaría, digamos, si bien un estado, ¿no? Pareciera que hay un cambio de estado entre esta condición que aparece constantemente en la obra de Freire, esta transición entre ser objeto y devenir sujeto, no solamente del conocimiento, sino de la historia, ¿no? De devenir sujetos históricos, como pues evidentemente parece ser uno de los ejes centrales de la tradición crítica, ese ejercicio en el que se deviene, en el que se transita de objeto a sujeto de la historia, es un proceso que para Freire supone un tránsito ontológico, epistemológico, político y ético. Y es un tránsito que si bien pareciera tener una noción con respecto al contenido, y es evidentemente el contenido de la opresión, lo cierto es que supone un tránsito, digamos, subjetivo en el que se está de manera permanente porque es una práctica, es la práctica de la libertad, ¿no? Es la práctica de la liberación. No se agota en un contenido, en la adquisición de un contenido preestablecido, sino que al contrario supone un ejercicio permanente, de nuevo, ontológico, epistemológico, ético y político, de tránsito como práctica de la libertad. Este tránsito subjetivo también pues tendría estas connotaciones formales que aparecen no solamente en la obra de Freire, sino en toda la tradición crítica, como en últimas el sentido de la crítica, ¿no? Y es pues este asunto no solamente de comprender el mundo, sino de entender en el mundo las condiciones de opresión para transformarlo. Es no estar satisfechos ante esta realidad que nos ha sido dada, sino pensar que lo real puede ser más allá
que lo que existe, ¿no? Y por lo tanto, pues está ya supuesta la condición de la transformación y la necesidad de entender ese tránsito hacia la transformación como una práctica en sí misma de la libertad. Entonces, hasta ahí como el primer lugar del argumento para tratar de mostrar este carácter más formal, digamos que de contenido propuesto en la noción de crítica que aparece en la obra de Freire. Ahora vamos a ver cuáles son los límites de estas apuestas formales, ¿no? Y la manera en la que siento yo eso puede ser problemático contemporáneamente e inclusive hasta mercenario. Este ahí es un poco el núcleo de lo que trato de convencerles a propósito de la tesis que he planteado inicialmente, ¿no? Siento, y este pues es una lectura que compartimos, digamos, desde varios lugares de la crítica a este presente de la educación, no solamente en América Latina, sino en el mundo, eh, y que ustedes pueden encontrar abordado pues en detalle en la literatura que les pido para como lectura obligatoria complementaria de la sesión de hoy. Y es esta idea de que estas estrategias un poco más formales que en términos ontológicos, epistémicos, éticos y políticos no son estrategias, pero que al ser, digamos, llevadas a los escenarios educativos, pueden haber sido instrumentalizadas contemporáneamente, ¿no? Entonces, estas apuestas que en su naturaleza fueron concebidas como profundamente críticas, como centrales en el proyecto, digamos, de la transformación y de la emancipación, han sido hoy y sobre todo, y esta es un poco la lectura, han sido hoy y sobre todo después de las reformas neoliberales de la educación de los 90 en América Latina, han sido instrumentalizadas muchas de ellas y convertido en dispositivos cognitivistas en la manera en la que educamos contemporáneamente. Estas ideas acerca de cuáles son las condiciones de lo crítico en sentido, digamos, instrumental, tienen que ver con la manera en la que hoy en la pedagogía hablamos justamente de estas maneras de construir el diálogo, de construir la argumentación, de construir, digamos, de desarrollar lecturas críticas, ¿no? Y hablamos de lecturas críticas, de pensamiento crítico, de estrategias críticas, de comprensión de la coyuntura, de la realidad, con unos, digamos, unas estrategias un poco preestablecidas y ciertamente con unas maneras o unos dispositivos claramente diseñados en términos del desarrollo de unas ciertas habilidades cognitivas en estudiantes que, digamos, se acercan a esta idea de lo crítico en la educación. Siento yo que, sobre todo en las últimas 3 décadas, no significa que no haya pasado antes, pero sobre todo en las últimas 3 décadas, han sido altísimamente instrumentalizadas, o por lo menos ha sido altísimamente instrumentalizada la noción de crítica que circula en los escenarios educativos contemporáneos. En ese sentido, esa noción de crítica que circula como estrategias formales, como asuntos procedimentales con los cuales se aproxima a la construcción de un argumento, a la construcción de una conversación, a la construcción de un debate o a la aproximación a una lectura o a un contexto o coyuntura, es, digamos, esa manera de instrumentalizar esos asuntos formales ha hecho que se haya perdido el contenido crítico y emancipador que se encontraba contenido en ellas. Y en muchos casos han servido inclusive para defender posturas tecnócratas y orientadas a fines utilitarios, los cuales son en últimas la fuente más importante de la crítica justamente que se produce en el contexto de la tradición crítica, ¿no? Justamente parte de la apuesta de esta teoría crítica con mayúscula, de esta tradición que heredamos de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica, tiene que ver, entre otras, con problematizar la idea de que la ciencia se basta a sí misma,
que el carácter o digamos el criterio para evaluar la ciencia tiene que ver con criterios de eficiencia y eficacia en la producción del conocimiento, es decir, conocimientos, digamos, tecnócratas o centrados, digamos, en la utilidad como criterios de valor de la producción de conocimiento en contravía, digamos, de la apuesta crítica de que el conocimiento tenga siempre un fin emancipador y que es justamente su fin emancipador lo que lo hace crítico, ¿no? Entonces, paradójicamente, ¿no? El carácter formal o procedimental con el que ha sido instrumentalizado, digamos, estos elementos de la apuesta crítica y que ha llegado como digamos, una noción de lo crítico a los escenarios pedagógicos, han hecho que, paradójicamente, se pierda ese sentido emancipador, ese propósito, ese fin emancipador, que es lo que en la tradición crítica los hace críticos y que en últimas pues hayan terminado siendo usados en muchos contextos, no en todos, para defender pues digamos fines utilitarios, ¿no? Que es en últimas un poco el problema que encontramos o diagnosticamos hoy muchos y muchas desde estas alas más críticas en la dinámica de cómo ha terminado permeando este modelo neoliberal, no solamente de administración de la educación, en América Latina y en el mundo, sino concretamente de pensar el horizonte de lo educativo, ¿no? El proyecto de lo educativo y el rol que tiene lo educativo en la sociedad, en la cultura, en la economía, ¿no? Y pues en el ejercicio mismo de la democracia, ¿no? Sin duda, pues digamos, en síntesis, el límite de estas apuestas formales en el proyecto liberal de educación que tenemos es que estas ideas formales han sido apropiadas como herramientas para el aprendizaje crítico, pero solo en ese sentido formal procedimental, sin las intencionalidades y propósitos de la tradición que de la tradición crítica emana. Al contrario, han sido apropiadas e instrumentalizadas, digamos, en el contexto, y en este sentido, pues lo cognitivista, en el contexto de desarrollar unas habilidades, unas competencias individuales muy centradas en lo que son capaces de hacer cada uno y cada una de los estudiantes y las estudiantes que acuden a las aulas, pero, digamos, no necesariamente permitiéndoles o fundamentando el ejercicio de lo crítico en la comprensión, en la lectura del mundo, de la cultura y de la sociedad para problematizarlos y para transformarlos, que es en últimas, pues, digamos, lo que está contenido en esa definición, si bien formal, pero ciertamente dialéctica, que nos plantea Freire y toda la tradición crítica en ese primer momento del argumento, ¿no? Finalmente, entonces, debido a esos límites y a esos problemas contemporáneos, la propuesta, digamos, que se señala en esta tesis es que, digamos, tendría que haber un contenido crítico, una necesidad de volver sobre el carácter dialéctico de la crítica que no dicotomiza la teoría de la práctica, que no dicotomiza lo formal del propósito que tiene ese carácter formal de la crítica, que no dicotomiza la explicación de la comprensión o la estructura de la agencia, que no dicotomiza el aspecto formal de la crítica de su claro contenido emancipatorio. Esta necesidad de señalar el carácter dialéctico de la crítica es fundamental, no solamente para decir es que lo crítico de la crítica es la dialéctica, sino para decir hay hoy en nuestra conversación contemporánea de lo crítico en la educación unos problemas en la manera en la que nos alcanza hasta hoy esa noción de lo crítico. Y es que nos alcanza habiendo dicotomizado el
asunto formal de lo crítico de su claro contenido emancipatorio. Ese contenido del que nos habla Freire de manera reiterada en su obra, pero del que también habla pues toda la tradición crítica de la teoría crítica, que supone justamente acercarse críticamente al mundo para cuestionarlo, para interpelarlo, para inquietarnos frente a él, como nos decía Sagrario, para mantener esta actitud infantil de cuestionamiento como una característica de la existencia, como nos decía Walter Cohen, y para justamente contribuir desde la educación a actualizar o a transformar esa manera en la que hemos recibido el mundo. Ese ejercicio de actualización hoy supone entender que hay novedosas formas de opresión que de pronto no quedaron, digamos, planteadas de manera explícita, sobre todo en la obra inicial de Freire, porque sin duda en su reflexión planteada en la pedagogía de la esperanza empezaban a aparecer algunos visos de estos problemas cuando empieza en pedagogía de la esperanza a dialogar con sus lectores y lectoras, con las cartas que ha recibido, las cientos de cartas que ha recibido durante el exilio y la manera en la que pedagogas especialmente, pero también pedagogos en el mundo entero, le empiezan a plantear cuestionamientos sobre estas novedosas formas de opresión y sus manifestaciones contemporáneas, ¿no? Hay una pregunta que se alcanza a hacer Freire en la pedagogía de la esperanza, pero que retoman muchas de las educadoras populares que luego habitando o habilitando su propia tradición desde la obra de Freire se reconocen pedagogas críticas, pero que lo hacen en perspectiva feminista, por ejemplo, es un asunto que empieza a aparecer allí como no solamente un eje de opresión para ser pensado críticamente, sino para desde el cual actualizar la tradición crítica, de nuevo sin dicotomizar el aspecto formal de la crítica de su claro contenido emancipatorio. Lo vemos hoy en día muy fuertemente con lo que se conoce como la teoría crítica de la raza, que cuestiona, interroga, plantea, digamos, asuntos contemporáneos sobre el racismo que, digamos, ya no solamente tienen que ver con la manera en la que las instituciones, digamos, económicas del colonialismo imponen pues unas condiciones diferenciales por temas de raza entre los seres humanos, sino que hoy en día incorporan reflexiones acerca de la manera en la que están constituidas las instituciones del Estado, la manera en la que esas instituciones reproducen relaciones opresivas en términos de raza y que siguen invisibilizando y excluyendo las maneras y las formas en las que digamos, se oprime por esta categoría todavía a un amplio grupo de la población. Lo mismo como se retoma desde esta comprensión o teorización crítica contemporáneamente la pregunta por la situación poscolonial y la manera en la que esa situación poscolonial pues nos permite también entender novedosas articulaciones de ejes de opresión contemporáneos que pasan entre otras también pues en general por estas claves analíticas del género, la raza y la colonialidad, ¿no? Entonces parte un poco de esa manera de concebir o de plantear el carácter dialéctico de la crítica contemporáneamente, implicaría, entre otras, actualizar la noción de lo crítico con estas nuevas claves del presente que nos están planteando tal vez las teorías críticas con minúscula a las que me refería al inicio de esta intervención, esas teorías críticas con minúscula que no sintiéndose o no, digamos, estando institucionalizadas en la Escuela de Frankfurt, sin duda apelan a sus argumentos, a sus premisas, a sus problematizaciones y a sus apuestas para tematizar, para arrojar luz sobre unos contenidos contemporáneos
que materializan novedosas formas de opresión y requieren de su análisis no solamente para generar proyectos emancipatorios, que es un poco la apuesta en términos políticos, sino para pedagogizarlos, ¿no? Y este es tal vez el asunto pues central de mi argumento con el que quisiera pues digamos redundar el día de hoy, y es que queremos pedagogizar la crítica y al hacerlo necesitamos restaurar esa relación epistémico-política que instala Freire en la educación latinoamericana, con estos novedosos temas, con estas novedosas claves analíticas, pero que no separemos, digamos, que restauremos esa relación que al mismo tiempo que produce conocimiento sobre estas formas de opresión, pues instala unas, digamos, claves políticas que no solamente visualizan su transformación, sino que visualizan las maneras en las que pedagógicamente podemos hablar de esto y hacerlo, digamos, desde esta perspectiva, pues muy formal que nos planteaba Freire en un inicio, desde la relacionalidad, la dialogicidad y la concientización, ya no solamente, digamos, en unos términos que eran los, digamos, claramente visibles en los inicios de la obra de Freire, estos términos relacionados obviamente con la condición de clase, también con, digamos, el asunto de la ruralidad que aparece claramente allí expuesto, sino contemporáneamente con todos estos asuntos, estos otros asuntos y sus intersecciones, que son los que hoy, digamos, nos invitan a pensar desde estas teorías críticas con minúscula, para pensar no solamente el tema como tal, sino la manera en la que se pedagogiza, en la que al llevarse al escenario de lo educativo, al llevarse al escenario de la conversación, de la relación democrática, de la concientización, no se instrumentaliza, sino que al contrario, restaura esta profunda conexión entre lo epistemológico y lo político que, digamos, ha sido parte de la huella, de la marca de la obra freiriana en la educación latinoamericana. En conclusión, para no extendernos mucho y seguir más bien nuestra conversación acerca de esta tesis en el foro que estará habilitado durante estas 2 semanas, siento y parte digamos, de lo que me impulsa a hacer esta clase y esta conversación con ustedes es que necesitamos radicalizar la democracia en términos no exclusivamente liberales. Creo que si bien hay en la apuesta política del liberalismo unos asuntos en los que, pues digamos, encontramos mucho valor contemporáneamente en el trámite de nuestras sociedades occidentalizadas, lo cierto es que, como también les planteo en alguno de los textos que dejé para esta semana, hay allí en esa apuesta liberal pues unos problemas que inclusive habían sido diagnosticados por el mismo Horkheimer hace ya algunos años, que tiene que ver justamente con la manera en la que este sujeto libre, ¿no? Del liberalismo, pues es una abstracción que además se abstrae de las condiciones materiales e históricas propias de la sociedad y de la cultura en las que, digamos, se constituye subjetivamente y que por lo tanto, digamos, buena parte del contenido de ese liberalismo, pues desconoce esas condiciones materiales e históricas de existencia que son fundamentales en la problematización y en la comprensión del presente. Entonces, siento que necesitamos, digamos, en línea de Freire, de esta tradición crítica y de la noción de crítica en la pedagogía crítica, radicalizar la democracia, pensar, digamos, en estos asuntos de la dialéctica relacional, dialógica, concientizadora que nos plantea la obra freiriana, los modos en los que radicalicemos nuestras relaciones democráticas, más allá de los modos en los que este liberalismo contemporáneo nos plantea o nos cuenta la historia
como, digamos, o la historia del liberalismo más bien como el fin de la historia, ¿no? Como un asunto en el que ya alcanzamos la utopía de nuestras relaciones políticas contemporáneas y que no, digamos, que no tiene en ella misma, digamos, ninguna posibilidad de ser confrontado el modelo, sino que pareciera que es como el fin de la historia, la utopía realizada, esta utopía liberal de la sociedad que aprende a lo largo de la vida, que ubica la educación justamente como ese escenario que reproduce esas condiciones materiales de esa democracia liberal como el lugar de llegada, el fin de las ideologías y por supuesto digamos, el horizonte en el que deberíamos finalmente relacionarnos indefinidamente. Siento yo que ese liberalismo como esa utopía de la que no hay salida pareciera ser un poco el fin de la crítica y por eso mi invitación a que revisemos justamente en nuestra conversación cómo restaurar la noción de crítica, de la pedagogía crítica, implica, entre otras cosas, revisar los límites de este proyecto liberal contemporáneo, en particular porque un escenario central de desarrollo de ese proyecto liberal es, por supuesto, la educación institucionalizada y es la educación institucionalizada, pues, el escenario por excelencia en donde se materializa el proyecto, ¿no? Finalmente quería dejarles con esta cita de Horkheimer del 72, publicada en el 92, y es en últimas pues lo que significa la crítica o la noción de crítica en la teoría crítica. Y dice Horkheimer, una teoría es crítica en la medida en que procura la emancipación humana de la esclavitud, actúa como una influencia liberadora y trabaja para crear un mundo que satisface las necesidades y poderes de los seres humanos, las necesidades y potencialidades de los seres humanos, ¿no? La teoría es crítica también cuando es capaz de problematizar este mundo que heredamos y que necesitamos, digamos, entender con estas nuevas claves, actualizar con nuevas claves para que no instrumentalicemos lo crítico en la educación, sino que hagamos de la educación y realicemos en la educación su potencial emancipatorio. Con eso cierro yo mi intervención y espero que podamos seguir nuestra conversación muy abierta, muy animada a través del foro de discusión. Muchísimas gracias por escucharme y por la atención y seguiremos entonces de forma asincrónica.